Vamos a hacer entonces el primer ejemplo sobre el capítulo de ¿cómo es que se llama? No lo sé, tú dime. Se me olvidó. El capítulo de campos variables en el tiempo. Vamos a hacer el primer ejemplo. El ejemplo número 1 dice que se tiene una bobina rectangular de anchura AB de n vueltas. Tiene n vueltas. Bueno, vamos a colocarlo para acá. Tiene n vueltas o n espiras. Y dos terminales están en esos dos colectores. Este terminal está en ese colector, este otro terminal está en este otro colector, y aquí están las escobillas donde va a sacar la fuerza electromotriz de esta bobina. Esta bobina está girando con una velocidad angular omega, está girando en ese sentido. Por lo tanto, está en presencia dentro de un campo magnético constante y uniforme. De pronto ustedes ya han caído en cuenta de que así es el principio de funcionamiento de un generador eléctrico. Bobinas, colectores, escobillas, y saca aquí la fuerza electromotriz y se pone a girar esto. Y las centrales eléctricas, este giro lo hace mover es las turbinas, donde les llega agua. Si estamos en una central hidroeléctrica, les llega agua a una turbina, esa turbina hace mover el eje de ese embobinado, y ese embobinado empieza a girar dentro de una región donde hay un campo magnético constante. Bien, en conclusión, ese es el principio de funcionamiento de un generador eléctrico. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza electromotriz que saca ese generador cuando tiene una bobina de n vueltas rectangular dentro de un campo magnético B y está girando con una velocidad angular omega? Bien, como aquí se está induciendo una fuerza electromotriz por variación de flujo. ¿Por qué por variación de flujo? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Porque al girar la espira, observen, voy a colocar, hagan de cuenta que es el espira, y el campo magnético está entrando, está saliendo. Está saliendo el tablero y la atraviesa perpendicularmente hacia esta posición. La bobina, al comenzar a girar, entonces observen, en este momento, cuando la bobina está de esta manera, el campo magnético le llega perpendicularmente al área, por lo tanto el flujo sería máximo, porque todo el campo magnético, las líneas de inducción atraviesan toda esta área de la bobina. Pero cuando la bobina está girando, observen, y cuando llega a este extremo, miren, el campo magnético pasa rozando la superficie de la bobina, por lo tanto en ese momento el flujo es cero. Cuando está así, miren que hay una cierta porción de área, esta porción de área, que le llega perpendicularmente las líneas de inducción. Esta pequeña porción de área es la que construye el flujo magnético y a la fuerza electromotriz. Pero a medida que está rotando, esta área que está siendo atravesada por las líneas de inducción, que es la que crea el flujo magnético, se está cambiando con el tiempo. Por lo tanto, para observar mejor lo que les acabo de explicar en la gráfica, pues con esto, vamos a hacerlo aquí, en el tablero. Vamos a suponer que el campo magnético va en esta dirección. Unos momentos después. Campo magnético va en esta dirección. Vamos a ver esto de perfil. Y la espira está de esta manera. Supongamos que está de esta manera. Y está girando. Donde el campo magnético lo atraviesa. Está girando. Supongamos en un instante determinado la espira se encuentra así. Así. O sea, voy a dibujar acá este lado de la espira. El otro lado, vamos a suponer que está por acá. Allá en el fondo. Está en el fondo. Está en el fondo y acá pues llega a esta parte de acá.
concentrémonos en esta parte. Cuando está así, este lado y este lado son estos de acá. En ese instante de tiempo, la espiral se encuentra en esa posición, formando, supongamos, con respecto a este ángulo θ, que es tomando como un eje perpendicular al plano de la espiral con respecto a la dirección del campo. Vamos a tomar un punto de referencia, que es la dirección del campo, tiene un ángulo θ. Entonces, veamos esta área cuando está inclinada, cuánto está siendo atravesada por las líneas del campo magnético. Entonces, como el campo magnético va de esta manera, entonces proyectamos. Basta de garabatos, Orate. Hay una vida en riesgo. Esta área sobre todo este lado. Lo proyectamos de esta manera porque este lado, la componente de este lado, perpendicular al campo magnético, es el que está siendo atravesado por las líneas del campo magnético y es el que contribuye a la fuerza electromotriz. Por lo tanto, llamamos este H, ese lado, lo llamamos H. Este es el lado H, que está siendo atravesado por el campo magnético. ¿Este ángulo cuál sería? Pues si este es perpendicular y este es perpendicular, ese sería el ángulo θ. Entonces, ¿cuál es el área en ese instante que está siendo atravesada por las líneas de inducción? Sería este H con este lado de acá que es B. B por H tenemos el lado este lado que ustedes ven acá, este lado es el que está siendo atravesado por las líneas de inducción. Entonces ese es el flujo que tenemos que hallar en ese instante de tiempo cuando la espiral tiene esa posición. Entonces tenemos que la fuerza electromotriz es igual a menos n derivada del flujo con respecto al tiempo. Aplicamos esta fórmula porque es por variación del flujo magnético. N es el número de espiral, lo conocemos. Calculamos el flujo. Calculemos el flujo acá, en ese instante. El flujo en ese instante sería el largo de la espiral o de la bobina por esta altura H, que sería esta área. Esta área que estamos, esta de acá. Esta área. Esa sería el área que estamos analizando. ¿Cuánto vale esa área? B por H. Sería B por H. Pero ¿H a qué es igual? H es igual a qué? A este cateto, perdón, a esta hipotenusa que viene a ser el A por el coseno de θ, donde H es A por el coseno de θ. Reemplazamos, buscaré que el flujo es igual a B por A, perdón, este es B minúscula, perdón, sí, B minúscula, B por A, H que es a coseno de θ por coseno de θ. Pero ese ángulo está girando, ese ángulo está variando en el tiempo, porque la espiral está girando. Por lo tanto, decimos entonces que θ es igual a omega por el tiempo, donde omega es la frecuencia angular, perdón, la velocidad angular. Entonces tenemos que flujo es igual a B por A por el coseno de omega t. Ese es el flujo. Como pueden ver, ese flujo está cambiando con el tiempo. Cuando t igual a 0, coseno de 0 nos da 1, tenemos el área máxima. ¿Cuándo? Cuando el área de la bobina está así, perpendicular al campo, tenemos el flujo máximo. Cuando t igual a, digamos, a pi medios, cuando esto nos dé pi medios, nos da 0. ¿Cuándo es pi medios? Cuando ya la bobina se encuentra en esta posición. Esta posición ya no hay ningún flujo
que produzca una fuerza electromotriz. Bien, ese es el flujo magnético. Entonces necesitamos acá derivada del flujo con respecto al tiempo. Derivada del flujo con respecto al tiempo será igual a B por A. La derivada del coseno es menos seno de omega t y por la derivada interna por omega menos omega. Lo reemplazamos acá y nos quedaría... no entiendo qué pasó. Perdón, pero aquí falta algo, ¿no? Flujo B por H, que es el área por el campo magnético. Claro. Acá sería por el campo magnético. ¿Dónde? Y acá sería por el campo magnético. Al derivar esto, nos quedaría por el campo magnético. Recuerden que el flujo es la integral de B puntos ds. Para que eso nos dé positivo, pues suponemos que el diferencial de superficie coincide con la dirección del campo magnético. Entonces nos quedaría la integral de B por ds. Claro, ds sería B por S, pero S es B por H, porque es el área que está cambiando. Entonces, por eso me faltó colocar aquí B. Eso nos quedaría B por la integral de S sería S, que es lo que yo llamo acá B por H. Bien, se multiplica por B, por B, por B, por B. Listo, organizamos esto. Nos quedaría que la fuerza electromotriz sería igual a menos, con este menos nos da positivo, menos N omega B por A sería el área de la bobina, área, por el seno de omega t. Bueno, y este sería la fuerza electromotriz inducida acá, a medida que la bobina está girando. Noten ustedes que aquí es donde se produce la famosa corriente alterna, toda por la variación del flujo. Cuando toda una bobina esté girando de esta manera, mire que va a aparecer una función seno o una función coseno. Si graficáramos esto, la fuerza electromotriz acá sería de esta manera. Sería de esta manera. O sea, se produciría aquí una fuerza electromotriz o un voltaje alterno, corriente, para producir acá en ese circuito acá, una corriente alterna. Por eso es que generalmente los generadores, por la ley de Faraday, producen corrientes variables en el tiempo, y si es de ese esquema, nos da una corriente senoidal o cosenoidal. Bien, esa es la fuerza electromotriz inducida, acá, en estos extremos. Como es corriente variable, es en un instante determinado, dependiendo del periodo, aquí está positivo o negativo, luego aquí positivo o negativo, y está oscilando la polaridad a medida que eso está girando. Ese es el principio de funcionamiento de un generador eléctrico. Vaya, eso explica muchas cosas. Y miren que efectivamente la fuerza electromotriz resulta ser una fuerza electromotriz variable en el tiempo. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza.